para ello invitamos al escenario a Óscar Caipo, presidente de CONFIEP, a Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de Red de Estudios para el Desarrollo, a Juan Stossel, director general de Hoteles Casa Andina, y a Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Adelante. Buenos días, tengo el enorme gusto de conducir esta sesión con tan buenos panelistas, la verdad, y creo que no hay demasiado que decir en la introducción porque la conversación va a estar súper interesante. Como ya nos explicó Waldo, y creo que ha quedado clarísimo, lo más importante para lograr el desarrollo, el bienestar de las personas, es lograr tener crecimiento alto y que sea sostenido, ¿no? Y detrás de esto necesitamos inversión privada, que es el 90% de la inversión total en el país. Sin embargo, lamentablemente la inestabilidad de las reglas de juego y el deterioro de la gestión pública han deteriorado también la confianza para invertir, y estas son malas noticias para el empleo, porque el empleo todavía no se ha terminado de recuperar después de la pandemia, ¿no? Sí se ha recuperado en términos de número de puestos de trabajo, pero ha avanzado con mucha más fuerza el empleo informal, el subempleo, y a esto se suma también una inflación que estamos viviendo que reduce el poder adquisitivo de la gente, ¿no? No enfrentamos además problemas nuevos, no tenemos el problema de la informalidad, la mala protección social, que abarca a muy pocas personas, y de lo que vamos a conversar ahora, ¿no? Y a esto se suma que han salido algunas normas enfocadas principalmente en las personas que ya están en el sector formal, y que se ha dado con poco diálogo, ¿no? Entonces creo que es interesante que tengamos esta sesión para ponernos, creo, de acuerdo en varios puntos alrededor de esto. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con Luis? Luis, desde la perspectiva de los trabajadores, ¿cuál ha sido y es ahora el rol de la inversión privada y del crecimiento para el bienestar de los trabajadores? Muy buenos días. Quiero empezar mi intervención expresando un saludo a todos los presentes y un agradecimiento a los organizadores de CADE Ejecutivo 2022 por haber aceptado nuestra solicitud de participar en este importante evento que concita la atención de todos los peruanos. Respecto a la inversión privada, yo quisiera empezar señalando que nosotros como trabajadores y sobre todo como dirigentes sindicales, dejar bien sentado que nosotros sí creemos no solamente en la inversión privada, en la inversión pública, sino también en la inversión privada. Pero tiene que haber mayor inversión privada en cantidad y también creemos que en calidad, porque como se ha señalado aquí, todos sabemos que la inversión trae crecimiento económico, y el crecimiento económico genera o debe generar empleo formal y desarrollo social. Es bueno señalar que en el Perú hemos tenido 2 décadas de crecimiento económico, pero sin embargo desde el punto de vista de los trabajadores hemos percibido de que la generación de empleo formal, empleo con derechos, no ha sido en el mismo sentido y se ha mantenido en el rango de 23-24%, que es el histórico, ¿no? O sea, ese empleo formal de 23-24% se ha mantenido durante muchos años, a pesar que ha habido crecimiento económico. Y eso creo que no es responsabilidad solamente de los gobernantes, sino es responsabilidad de todos los peruanos, ¿no? Los gobernantes, también el sector privado, estoy hablando de los empleadores y los trabajadores. Y bueno, además nosotros entendemos que la inversión privada tiene que tener condiciones para que pueda venir al país, ¿no? Uno de ellos creemos que tiene que haber
estabilidad política, ahí todos coincidimos, esa es una de las coincidencias que tenemos los trabajadores con el sector empleador, tiene que haber predictibilidad, ¿no? Y creemos que también lo que tiene que ver son compromisos, ¿no? Y ahora que estoy en este importante foro, yo quisiera hacer un llamado, un compromiso al sector empleador para que hagamos los esfuerzos de generar este empleo formal, este empleo con derecho, ¿no? Tenemos grandes retos, ¿no? Porque el gran problema en el Perú es la informalidad, ¿no? Y ese es un problema porque no solamente eso recorta derechos a los trabajadores, sino que genera competencia desleal, además que, vamos a decir, cambia vamos a decir, la forma o los planes que se tiene para impulsar el desarrollo, ¿no? De acuerdo. Sí, muchas gracias. Y quería pasar, Óscar, desde la perspectiva también de los empleadores, y Juan, desde la perspectiva del sector turismo, que además genera muchísimo empleo, entender, un poco también poner en perspectiva todo el crecimiento y el bienestar que ha traído el pasado, que Waldo nos lo ha mostrado muy bien, y también cuáles son las dificultades que está enfrentando la empresa privada para terminar de reactivarse adecuadamente. ¿Yo primero? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación, y creo que el tema es súper importante, crítico en este momento. Un gusto estar contigo, Paola, con Juancho, que nos vemos muy seguido y viajamos bastante. Yo siempre digo que es mi guía turístico en el Perú. Y quería saludar especialmente a Luis Villanueva, ¿no? Con quien ya nos conocemos, hemos tenido varias reuniones en este año y medio que llevo en este encargo, que se haya animado a venir acá y tener la oportunidad de conversar, exponer nuestros puntos de vista. No siempre vamos a coincidir, estamos comenzando con una coincidencia obviamente, pero lo importante es tener la capacidad de dialogar, de conversar sobre los principales problemas para poder encontrar soluciones y buscar consensos para ello. Yo honestamente, a manera de reflexión, cuando comencé este trabajo, una de las afirmaciones que hice es que no puedo imaginarme que empresarios y trabajadores no podamos tener una relación más sólida, no podamos tener mucho más diálogo, porque a nivel de las empresas sí tenemos la capacidad de relacionarnos a medida que nos vamos agregando en organizaciones empresariales o sindicales, entonces entran otros factores, ¿no? Y creo que tenemos que volver a lo básico, como planteé este CADE, y empezar a conversar, ¿no? Una primera coincidencia es sin duda el crecimiento, ¿no? Nosotros creemos que no hay fórmula mágica para generar progreso y bienestar, ¿no? Es el crecimiento económico, como lo ha mostrado Waldo Mendoza, con cifras objetivas, ¿no? E incuestionables, que eso es así. Y eso viene como consecuencia de la inversión, ¿no? Y hay otras cifras adicionales que creo que son importantes. En ese periodo de tiempo de 30 años que mostraba Waldo, que el PBI creció 3.6 veces, la PEA ocupada se duplicó, ¿no? El ingreso de los trabajadores aumentó 3.6 veces la masa salarial, y eso fue en los últimos 20 años, mientras que el PBI en los últimos 20 años solamente crecía 2.5. Entonces, a medida que crecemos más, tenemos la capacidad de generar más recursos. Entonces, creo que es muy importante, es bueno tener una coincidencia, Luis, con respecto a ello, y efectivamente, en este momento el principal impedimento, porque los empresarios no necesitamos muchos incentivos, lo que necesitamos son las condiciones básicas para poder seguir invirtiendo, y eso es confianza. Y en este momento, cuando tenemos una crisis de institucionalidad, una falta de institucionalidad y problemas de integridad, de corrupción, es muy difícil, ¿no? Tomar decisiones de inversión, poder tomar decisiones de largo plazo, y creo que ese debería ser también un tema sobre el cual deberíamos conversar los trabajadores y los empleadores, ¿no?
con la calidad de nombramientos que estamos viendo no solamente en los ministerios, sino en las principales instituciones, para mencionar una, salud, ¿no? Es salud, que debería ser un tema común también de conversación entre empleadores y trabajadores. Vemos que los nombramientos no son enfocados a poder poner a las mejores personas para atender las necesidades de los trabajadores, que en un 70% son financiadas por los empleadores, ¿no? Sino que más bien están viendo las instituciones como si fueran, pues, lamentablemente, y duro decirlo, un botín, ¿no? Que hay que repartir por cuotas políticas, ¿no? Y finalmente quienes salen perdiendo son los trabajadores y los empleadores, que no pueden tener un servicio de calidad, y obviamente desde el punto de vista empresarial tenemos que buscar otras alternativas de prestación de salud o en muchos casos la pérdida de productividad, ¿no? Pero finalmente quien se perjudica más son los trabajadores que no reciben un tratamiento digno, ¿no? Es lo mínimo que deben recibir, es tener un buen sistema de salud, sobre todo si hemos tenido estas cifras, y creo que la conclusión es muy clara: la corrupción es el principal problema que tenemos que combatir, ¿no? Así es. Juan, tú nos puedes dar un testimonio súper interesante de cómo realmente la inversión termina generando empleo de calidad y cambia vidas. Sí, bueno, mi tema siempre es el turismo y voy a resaltar rápidamente la importancia del turismo. Pero primero, un placer estar con este panel y sobre todo con mi nuevo amigo Lucho. La verdad que tenemos más coincidencia de lo que pensaba. Solamente para hacerles una pequeñísima historia, en los 90 a Machu Picchu iban 5 personas al día, ¿no? En el 2019 casi 5.000, ¿no? Los turistas extranjeros en el 2019 fueron 4.4 millones de extranjeros que vinieron a visitar el país. México compite con nosotros, tiene ventajas, está acostado a Estados Unidos y tiene mejores playas que nosotros, recibe 40 millones de turistas. Recibió en 2019. ¿Por qué no pensamos en conseguir un 20% de eso, ¿no? Para duplicar el número de turistas que tuvimos antes de la pandemia, ¿no? El gasto promedio de un turista extranjero es $100 al día, más o menos. Y de un turista nacional es 100 soles al día. Ambos son sumamente importantes. La maravilla del turismo es que está en los 24 departamentos del país, ¿no? Generamos en el 2019 1.3 millones de trabajos directos e indirectos a nivel nacional, ¿no? El 60% de esos trabajos fueron mujeres, ¿no? El 20%, un poquito más del 20%, jóvenes que podían trabajar y con eso poder estudiar. Se notó en la pandemia, a la hora que perdieron sus trabajos, también dejaron de estudiar. El 2019, casi el 10% del PBI, ¿no?, fue aportado por el turismo, según la WTTC, y algo súper interesante, cada turista extranjero que viene a nuestro país genera 3 puestos de trabajo, ¿no? Sin lugar a dudas, nuestra industria fue de las más golpeadas y, bueno, eso ha creado serios problemas en la empleabilidad. Estamos mejorando, por supuesto, pero todavía estamos un poco lejos de recuperar el 2019. Y claramente el Ejecutivo no nos ha ayudado en nada, ¿no? Tenemos casos clarísimos como para cruzar la frontera hoy día terrestre, que los ecuatorianos que quieren venir a nuestras playas o los chilenos del norte que quieren ir a Tacna se están demorando entre 3 y 4 horas en cruzarla, ¿no? Solamente por falta de personal del MINSA y de Migraciones. Y eso viene sucediendo hace meses, ¿no? Entonces, huelga de controladores aéreos en la fecha clave de Jueves Santo, donde mayor movimiento aerocomercial existe, ¿no? Cosas increíbles. O la pésima imagen que hoy día tenemos en Corpac, Cusco. No hay, ni siquiera puedes conseguir un café en el aeropuerto de Cusco, el único aeropuerto importante manejado por Corpac. Ahorita mismo, la mayoría de los principales destinos de la ciudad de Cusco y alrededores se encuentran cerrados por una huelga del Sindicato de Cultura. La ministra nos ha creado un caos y además no está asistiendo a las reuniones, ¿no?
Y por otro lado, Machu Picchu, la joya de la corona. Hoy día es un mercadillo. Han entregado entradas, ¿no? Para que sean manejadas de una forma absolutamente informal. En general, no tenemos ayuda del gobierno, sin embargo, estamos avanzando, seguimos mejorando, el mundo está viajando, y esa es la primera parte que quería comentarles, y después, por supuesto, vamos a hablar de las cosas positivas que estamos haciendo. Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, creo que es súper interesante ver que tenemos muchísimas coincidencias, ¿no?, sobre esta mesa. Todos queremos más crecimiento, todos queremos más empleo de calidad, y también, obviamente, que la protección social llegue a más personas, porque decimos, claro, la informalidad es desprotección, ¿no? Y la informalidad está casi en el 80% de los trabajadores, lamentablemente, pero incluso, como decía Óscar, en el caso de los que sí están protegidos, vemos que esa protección es bastante débil, ¿no? Y bueno, ahora, para ponerlo un poco más picante quizás, me toca poner sobre la mesa quizás las cosas en las que discrepamos, ¿no? Entonces yo quería pedir, Óscar, Luis, para comenzar, sus impresiones generales, digamos, en cuanto a forma y fondo, ¿no?, de las últimas normativas que se han venido aprobando, por ejemplo, en términos de la limitación de la tercerización, o por ejemplo, lo de negociación colectiva. Y a Juan le quería preguntar en ese sentido, ¿cómo afecta esto en la práctica, digamos, la operación, ¿no?, de las empresas? Entonces, ¿qué te parece, Óscar, si comenzamos contigo? Bueno. Está bien. Bueno, ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Cuando hemos estado con disposición de diálogo, yo conocía a Lucho, ya que Juancho ya empezó a tutear. El año pasado, nos conocimos hace un año, ¿no? Buscamos un acercamiento a través de Capeco, porque sabíamos que había una gran cercanía, que seguramente la vas a comentar, Lucho, más adelante, y la verdad que nos interesó mucho, ¿no?, entender qué había atrás de esa cercanía entre el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil y el gremio de construcción, que hacía pues que por años no hayan huelgas, ¿no?, y que todo avanzara, ¿no? Entonces, ahí nos conocimos, se fueron generando los espacios de diálogo, y cuando estábamos listos para tocar los grandes temas, lamentablemente, inclusive ya en la última sesión con agenda puesta para el anteproyecto del Código del Trabajo, los temas son sustraídos de esa temática y salen vía decreto supremo, ¿no? Entonces eso genera mucha desconfianza. Entonces hay un tema de forma, y eso, inclusive, sin que esto sea una infidencia en las sesiones muy largas en el Consejo Nacional del Trabajo, nosotros los empleadores posicionamos que era muy importante que los temas los discutamos y que salgan del diálogo y del consenso, porque si no salen, cualquiera de las partes se va a sentir afectada, y eso no le da estabilidad legal, no le da sostenibilidad a las normas, y justamente sucedió lo que no esperábamos, y en cierta medida eso lo único que nos dejó es que tengamos que recurrir pues a los sistemas que protegen, y que protegen no solamente a las empresas, también a los trabajadores o a cualquier ciudadano, que es la vía legal, la vía administrativa, y tuvimos que recurrir a las barreras burocráticas de Indecopi y también al sistema judicial, porque sentíamos que era un atropello que salgan leyes sin ser discutidas, menos dialogadas y sin el debido análisis técnico, ¿no? Y hoy en día estamos enfrascados en una discusión de que los derechos laborales no son una barrera burocrática, pero en realidad las normas que no son discutidas, que no son analizadas, sí lo son, ¿no? Y ese es el motivo por el cual Indecopi está dando la razón, y seguramente la vía legal también. Pero aquí nadie gana. Cuando han salido estos resultados a favor, los empleadores, los empresarios no hemos celebrado, más bien ha sido un motivo más para reforzar la necesidad de buscar espacios de diálogo, para que las cosas puedan salir como resultado del diálogo y podamos tener un periodo de tiempo sostenible de relación de trabajadores y empleadores, y retomar ese crecimiento, y no regresar pues a discusiones que en los 70 la ley fue para un lado, en los 90 fue para otro lado, y ahora el péndulo va de una manera diferente, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, y creemos que el diálogo es la mejor opción para hacerlo, ¿no?
Sí, yo quisiera referirme en este punto de la siguiente manera. Primero, creo que en el movimiento sindical estamos claros que la institucionalidad es fundamental para generar condiciones, en este caso para crear el trabajo formal. Pero todos sabemos que la institucionalidad en el Perú está venida a menos. Todo se ha caído en estas tres últimas décadas. Y la institucionalidad laboral no es ajena, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo se ha convertido en una simple instancia administrativa y no genera políticas de Estado en empleo, que esa es su razón de ser. Todos conocemos que se le quitaron muchas atribuciones y estas no han sido devueltas, y aún más se le castiga porque es uno de los ministerios que tiene menor presupuesto. No puede hacer bien su trabajo, ¿no? Y hablando de institucionalidad, dentro del Ministerio de Trabajo funciona, por ejemplo, el Consejo Nacional de Trabajo, una instancia de diálogo tripartito, pero que no tiene resultados. Y nosotros creemos desde el punto de vista de los trabajadores que tienen que haber espacios de diálogo, se tienen que llevar los temas ahí, se tienen que consultar, se tiene que haber discusión, pero si no hay acuerdo, alguien tiene que tomar decisiones, y esa decisión tiene que ser el Estado. Y no solamente debemos tener instituciones fuertes del Estado, ¿no?, públicas, sino tiene que haber instituciones fuertes privadas, y en ellas están los grupos empresariales. Nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores, apostamos que hayan gremios empresariales fuertes, que tengan confianza. Igual tiene que haber organizaciones sindicales fuertes, ¿no?, con dirigentes capacitados, y tener ambos visión de país. Y ahí sí, lamentablemente el movimiento sindical no ha sido ajeno. En las últimas 3 décadas ha sido golpeado, hasta perseguido, podríamos decir, ¿no? Eso tiene que cambiar. Los empleadores no tienen por qué temer que hayan organizaciones sindicales fuertes. Debe haber organizaciones sindicales fuertes, porque las organizaciones sindicales no solamente nos dedicamos a reclamar como era anteriormente, todos somos conscientes que ha habido cambios en los medios de producción y en el desarrollo económico, ¿no? Ahora la mayor cantidad de empleo es el autoempleo, y todos sabemos la informalidad. Entonces el movimiento sindical también ha cambiado, ya no nos dedicamos solamente a defender los derechos o los salarios, sino estamos viendo otras formas de cómo incluimos a ese gran capa social de informales. Y mire, una organización sindical fuerte tiene que ir acompañada, y aquí un pedido especial al sector empresarial, y hay que tomar como ejemplo el gremio sindical de construcción civil, la negociación colectiva por rama. Aquí en el Perú, lamentablemente, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo está orientada a privilegiar la negociación por empresa, y desde la experiencia que tenemos nosotros creemos que eso no es lo más adecuado. Debe haber negociaciones por actividad económica. ¿Por qué? Porque ahí los sindicatos no solamente plantean aumento de salarios, condiciones de trabajo, sino planteamos sostenibilidad y crecimiento del sector económico al cual pertenecemos, como en el caso de construcción civil, donde la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Construcción Civil hacemos propuestas que se pueden convertir en política, ¿no? Por ejemplo, estamos preocupados en el tema territorial, en el crecimiento de las ciudades, que tiene que haber crecimiento de ciudades inclusivas. Estamos preocupados, por ejemplo, en la ley de contratación de obra pública, y ahí estamos planteando modificaciones para evitar la gran corrupción que hemos visto que ha existido y existe lamentablemente en el Perú. Y respecto a la protección social, nosotros entendemos que mientras más empleo formal, más protección social. Todos sabemos que el sistema de salud no contributivo que se da a través del MINSA ha sido un fracaso.
ya hemos visto las consecuencias que hemos tenido de la pandemia, pero el sistema contributivo que se da a través de e-salud también no es el mejor, es un pésimo. Ahí tenemos una coincidencia también con los empleadores, creemos que e-salud se debe fortalecer, pero para ello tenemos que, por ejemplo, ver que e-salud no tenga mucha influencia política. La presidencia ejecutiva lo nombra directamente el presidente de la República, ¿no? E-salud está desfinanciado, tiene muchas deudas, deuda pública y deuda privada, ¿no? Entonces hay que hacer que esas deudas se cobren, ¿no? Y además hacer que los ingresos a salud crezcan. Parece que 13.000 millones de soles que recaude salud fuera mucho para los servicios que da, pero en verdad son pocos porque tiene que atender a 12 millones de personas, entre titulares y derechohabientes. Tenemos que fortalecer la economía de salud y para eso copiar inclusive sistemas que hay en otros países donde el asegurado hace su copago de acuerdo a su atención y a los derechohabientes. De verdad, ya hay mucho que hablar, pero quisiera decir de que respecto a la tercerización y a las normas actuales que se han dado ahí, decir lo siguiente: la experiencia histórica nos ha enseñado, y todos lo sabemos, que cuando hay cambios de la institucionalidad laboral que se fundamenta en la fuerza de tal o cual sector de la sociedad, eso no es bueno, porque cuando esas relaciones de fuerza se cambian, el sector que no fue escuchado también puja y empuja para que eso se cambie de mala manera. Yo creo que tiene que ser como en el sector de la construcción, donde se estamos dando algunas normas a través de la negociación colectiva, pero coincidiendo los trabajadores y los empleadores. Igual se tiene que hacer. Para que haya predictibilidad, se tiene que poner en consulta, tenemos que conversar trabajadores y empleadores. Por ejemplo, el caso de la tercerización. La ley está bien, pero su reglamentación que se dio en su momento, que se dio la ley, no fue bien reglamentada porque se distorsionó el buen sentido de la ley. Es decir, que el núcleo duro de la actividad de la empresa no debería tercerizarse, o debería tercerizarse a través de empresas especializadas. Eso no fue así, todos sabemos que no ha sido así. Entonces, para resumir, lo que yo invoco es que haya todos estos cambios y que haya un mejor entendimiento y que haya un diálogo entre los actores sociales del mercado del trabajo. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí. Si me permites, y Juancho, te voy a quitar tiempo, porque nos queda poco tiempo. Eso. Yo tenía una propuesta para hacerle a Lucho sobre el tema de salud, en función de los últimos acontecimientos, lo que hemos visto en los últimos días, de los nombramientos, y que a pesar de los llamados de atención siguen repartiéndose los puestos. Los trabajadores tienen 3 asientos en el directorio de salud, los empleadores, los gremios, tenemos 3 asientos también, y 3 que tiene el gobierno. Deberíamos buscar en el Congreso que haya una modificación en la norma de cómo se hace el nombramiento de la Presidencia Ejecutiva de Salud y de la Gerencia General, para que no haya injerencia política y podamos tener a personas que realmente conozcan y entiendan. Vámonos juntos, Lucho, al Congreso, trabajemos una norma y vamos a recuperar la salud para los trabajadores y para las empresas, obviamente, que se afectan cuando no se le da un tratamiento digno. ¿Qué te parece? Sí, asumo el compromiso, sí. Coincidimos. Buenísimo. Qué alegría poder ponernos de acuerdo y salir con propuestas concretas para el país. Bueno, Juan, el tiempo está cortito, pero de todas formas quisiera preguntarte cómo afectan, ¿no?, a las empresas finalmente estos temas, estos vaivenes del diálogo que a veces no termina de funcionar bien. Sí, cortito nomás, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, tenemos un excelente ejemplo de Capeco, pero yo quería contarles un ejemplo que hemos logrado. Justamente los gremios, gobierno nacional, gobierno local, en uno de los destinos más necesitados del país, que es Ayacucho, ¿no? Hace un año comenzó este trabajo, fue una iniciativa de CONFIEP, de COMEX,
Hablamos con nuestro amigo Carlos Añaños ahí, que nos abrió las puertas de Ayacucho, Cámara de Comercio, Turismo, y dijimos, ¿cómo hacemos para que esta zona, que realmente tiene todo tipo de necesidades, podamos ayudarlas con el turismo? Ayacucho recibía solamente 5.000 turistas extranjeros prepandemia, al año, ¿no? Eso es lo que recibe más o menos Cusco en 2 días. Y la única manera era conectar Ayacucho con Cusco. Todos nos pusimos a trabajar, todos, inclusive PROMPERÚ al final, y hemos logrado hace pocos días unir vía aérea, gracias a LATAM. LATAM desde el primer momento nos apoyó, a Ayacucho con Cusco. Y eso automáticamente, ya tenemos 3 vuelos semanales, automáticamente, este año nomás deberíamos estar quintuplicando el número de extranjeros llegando a Ayacucho. Y en un año adicional que pensamos tener vuelos diarios, la cifra va a ser enorme. Eso va a crear muchísimos puestos de trabajo de primer nivel en Ayacucho y alrededores. Estábamos hablando ahí con Waldo, que es de Vilcahuamán, las maravillas, ¿no?, de este destino. O sea que los invito a todos, ahora ya no tienen excusa para no visitar Ayacucho. Gracias. Maravilloso, esa es una muy buena noticia para Ayacucho, por supuesto, para el crecimiento del país y para el empleo, finalmente. Entonces ya tenemos que pasar al cierre. Les pido que seamos breves, tenemos un par de minutos cada uno para, bueno, con qué se han quedado de esta sesión y cómo vemos hacia adelante, ¿no?, la parte más propositiva. Luis, comenzamos contigo, ¿te parece? Bueno, en este corto tiempo yo quisiera públicamente hacer un llamado al sector empresarial, que pongamos en primera plana nuestra preocupación por generar empleo digno, y además instalar o seguir desarrollando mesas de trabajo y donde pongamos en primer plano nuestras coincidencias. Creo que debemos empezar por ahí, porque hay cosas también que nos separan, hay cosas donde no coincidimos, y creo que eso puede ser un trabajo a largo plazo, pero en lo inmediato creo que hay que tratar las coincidencias. Juan, seguimos contigo. A ver, hablando de trabajo, yo, como las cosas están sumamente complicadas y difíciles para hacer grandes inversiones, etcétera, como ya todos sabemos, el Ejecutivo no está muy dispuesto a ayudar, quiero hacer 2 propuestas que pueden significar muchísimos puestos de trabajo sin inversión. Una es, no sé si todos saben, pero tenemos el museo más grande de Sudamérica, que se construyó y se terminó en el 2021. No funciona, por si acaso. Eso está en Pachacamac. Y lo único que falta es la museografía, ¿no? Es mínimo lo que hay que invertir. Los almacenes de cultura están repletos de cosas maravillosas, ¿no? ¿Qué ha pasado en Egipto? Acaban de inaugurar hace unos pocos meses el Museo de los Faraones. Y en las próximas semanas inauguran el Museo de Tutankamón. ¿Qué pasa con Egipto? Hoy día tiene más turistas que prepandemia, solamente por esas buenas noticias. Nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero le dije 2. La segunda, en el 2015 inauguramos el centro de convenciones más importante de esta parte del mundo, para 10.000 personas. Hasta ahora no se usa. No se usa porque no hemos podido concesionarlo a una empresa que se dedica a traer los grandes eventos. Todos los mega eventos pasan, se van a Santiago, se van a Buenos Aires o se quedan en Bogotá, ¿no? Esto entiendo que falta poquísima inversión si esto se concesiona, y Lima podría comenzar a recibir miles de nuevos turistas corporativos, y esos turistas corporativos hacen pre y post tours, o sea que eso se irradia al Perú entero. Sin inversión, en 12 meses ambas cosas podrían estar funcionando. Ojalá que nos esté escuchando alguien del gobierno. Gracias. Oscar, ahora cerramos contigo. Sí, quiero tomar la palabra de lo último que mencionó Lucho. Creo que es claro y evidente que no va a haber empresas sin trabajadores,
y no puede haber trabajo sin empresas, sin inversión, ¿no? Entonces nos necesitamos mutuamente, debemos tener la capacidad de dialogar. Creemos pues que el espacio del Consejo Nacional del Trabajo, del cual hemos suspendido nuestra participación, no están dadas las condiciones, no hay una verdadera voluntad de diálogo y debemos buscar espacios alternativos, así como hemos acordado también tanto la CGTP como CONFIEP, somos miembros del Acuerdo Nacional, llevar el tema de la informalidad al Acuerdo Nacional para, con otros actores también, porque es un problema muchísimo más amplio que la representación que nuestras organizaciones tienen, poder ver si es que esto se convierte en una política de Estado, resolver la informalidad y que 13 millones de trabajadores y su familia puedan tener acceso a trabajo digno y la protección social que hemos hablado. Eso debe ser un objetivo nacional, es uno de los principales problemas que tenemos y debemos resolverlo. Pero en nuestros temas, como la tercerización, como el anteproyecto del Código del Trabajo, las relaciones colectivas, generemos un espacio alternativo, ¿no? Que no nos separen, que es lo que ha estado pasando en los últimos meses, así como tienen una relación bipartita con Capeco, llevemos eso a nivel de CONFIEP, de la CGTP, ¿no? De la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, y podamos, seguramente con apoyo de la OIT, estoy seguro que van a apoyar eso, creemos un espacio de diálogo que sea efectivo y cuando tengamos consensos lo llevamos al Poder Ejecutivo o al Congreso donde corresponda para sacar las cosas adelante, creo que sería más efectivo. Creo, con gusto tomo la palabra y siempre pensando y señalando lo siguiente. Mire, es importante la inversión privada, la inversión pública, es importante tener buenos CEOs, buenos gerentes, pero lo más importante en una empresa hay que entender son los trabajadores. Eso es lo que la empresa que tiene buenos trabajadores es una empresa, va a ser una empresa de éxito. Eso que... Y estoy seguro que tenemos un tema común en el cual vamos a coincidir seguramente y es defender la institucionalidad y luchar contra la corrupción. Los recursos que vienen de ese crecimiento económico que se mostró más temprano de Waldo Mendoza han crecido en 30 años 26 veces los recursos en los presupuestos y no están llegando. Yo creo que sería muy bueno que podamos juntarnos empleadores y trabajadores también para buscar fórmulas. Están aquí los líderes empresariales de las regiones. Tenemos una sesión mañana temprano, entiendo que te regresas a Lima, si no nos hubieras acompañado para ver cómo nos activamos, empresarios y trabajadores y sociedad civil, para velar por que esos recursos lleguen y atiendan las necesidades de la población. Bueno, les agradezco muchísimo, de verdad, esta ha sido una conversación sumamente interesante, enriquecedora, además que ha salido con propuestas. Hago el cierre solo mencionando que me queda clarísimo que tenemos muchísimas coincidencias en esta mesa, ¿no? Hay sobre todo coincidencias, al final del día queremos lo mismo, queremos un Perú mejor, queremos ciudadanos mejor atendidos. El reto y las discrepancias probablemente en el camino vengan en el cómo llegamos ahí, pero bienvenidas también las discrepancias, ¿no? Bienvenidas porque eso nos ayudan a crecer, nos ayudan a ver nuevos puntos de vista. Creo que si tenemos respeto, compromiso y amor por el Perú, vamos a lograr muchas cosas. Así que les agradezco mucho y también a todos ustedes por escucharnos hoy día.